Hola, muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Cristóbal Willy Estrada Cerezo. En esta oportunidad me han indicado que dé una actualización, un parte del registro y cómo debe ser el procedimiento en los modos de adquirir la propiedad. ¿Ya? Para empezar, vamos a primero explicar cómo deben, qué cosas deben fijarse en un folio real. ¿Cómo se divide un folio real? ¿En cuántas partes? ¿Qué cosas pertinentes tienen que tener en cuenta ustedes antes de adquirir una propiedad o antes de dar una hipoteca, antes de dar una disposición a un inmueble? ¿Ya? Tenemos en esta parte un folio real. Está quitada algunos códigos. La parte que está quitada es por privacidad, ¿no? Pero donde indica vigente, ahí va lo principal, la matrícula, el número de folio real. Antes de empezar con la matrícula, quiero decirles que antes el registro se hacía en libros, ¿ya? Entonces, de libros se ha pasado a un sistema donde es partida one. De partida one ha migrado al sistema del folio real, ¿ya? En el folio real brindan un número de matrícula. En el caso de La Paz, el código, por ejemplo, empieza con 2. Y dependiendo a qué municipio pertenece el bien inmueble, ya se va distribuyendo el código. Este código es único, es como el número de carnet de las personas. Entonces, no puede haber doble registro, dos números de folios de diferentes propietarios con un mismo número de folio, ¿ya? Entonces, eso tienen que tomar bien en cuenta. Lo que tienen que tomar también en cuenta es que tienen que tomar en cuenta esta parte. Cuando alguien les muestra el folio real al que ustedes quieren adquirir, en esta parte tiene que decir vigente. ¿Vigente por qué? Porque se puede hacer un acto de disposición sobre este número de folio real. ¿Ya? Los folios reales se pueden colocar no vigente. ¿Cuándo se coloca no vigente? Cuando ya ese folio real ya no tiene superficie o ha sido ordenado por una vía judicial colocarlo no vigente, o que puede ser una migración de un cambio de jurisdicción o puede ser una migración de una fusión. Entonces, en ese sentido, se deja no vigente y el folio. Ya tienen que tomar en cuenta que cuando indica no vigente, en derechos reales ya no les van a poder extender ni una información de vista rápida ni un duplicado del folio real. Cuando está vigente, sí les pueden extender lo que es la información de vista rápida. Entonces, más adelante les voy a explicar algo de la vista rápida. También algo bien importante que tienen que tomar en cuenta en el momento de una adquisición, de una compra-venta, es la superficie. ¿Dónde va ubicada la superficie? En esta parte. Si logran ver, igual está tachada, ¿no? Cuando realizan una compra-venta, lo primordial que ustedes tienen que tomar en cuenta es de que tiene que tener una superficie. Si no tiene superficie, van a tener el problema de registro. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto en el porcentaje de metros cuadrados están adquiriendo la propiedad. Hay una excepción, dos excepciones en realidad, una voluntaria y una judicial, en las únicas dos que ustedes pueden adquirir un folio real con superficie cero. Eso es bien importante, ¿ya? Una de ellas es la declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos sí les permiten registrar con superficie cero. Y la otra es por la vía judicial. A eso le llamamos nosotros venta perfecta, ¿ya? Entonces ahí ya ustedes pueden registrar lo que es su venta perfecta vía judicial, ¿ya? El folio real se divide en dos posiciones, una superior y una inferior. En la parte superior se llama la de dominio, donde va el número de folios la superficie, ubicación y colindancias. En la parte inferior
ya es la titularidad de dominio. Esta titularidad, esta parte superior es la de dominio, como les indicaba que van los datos del inmueble. Esta parte, la parte inferior de estas tres casillas se divide en titularidad de dominio, se divide en tres, que es la columna A, que es esta parte, la columna B y la columna C. En la columna A podemos señalar de que ahí se inscribe todo movimiento, que quiere decir un movimiento de cambio de nombre, aclaración, ratificación, todo lo que viene aquí a hacer un movimiento del folio real viene en esta parte. Una inscripción de cualquier modificación a un estado civil, modificación a ver, a la superficie, la compraventa, todo esto se inscribe en esta parte, en la columna A, ¿ya? En la columna B se inscriben restricciones, que más adelante lo vamos a hablar, y en la columna C se inscribe todo lo que es las cancelaciones a las restricciones, ¿ya? Hasta el momento, eso es lo que es un folio real, eso es lo que se divide en el folio real. Ya. Ahora, modos de adquirir una vivienda, una propiedad, pues un lote de terreno, un departamento, un parque, una baulera. Ya. Hay varias formas, pero vamos a indicar las más comunes. Ya. Una de ellas es la compraventa, la declaratoria de herederos, la usucapión y el anticipo de legítima. Tres de estos son de forma voluntaria, que quiere decir entre personas, o sea, tiene la voluntad de un vendedor, con la voluntad de un comprador, de uno que quiere vender y uno que quiere comprar. El otro, en la declaratoria de herederos, no hay el vendedor, pero sí hay el que adquiere la propiedad por sucesión hereditaria. Un minuto, por favor. La declaratoria de herederos, ya, como les decía, es una adquisición, ya, donde puedes adquirir derechos, como también puedes adquirir obligaciones. En la declaratoria de herederos hay que tomar en cuenta de que uno no está obligado a recibir la herencia, ya, si uno no quiere. Es de una forma totalmente o voluntaria. La otra voluntaria es el anticipo de legítima. El anticipo de legítima, ya, no hay un vendedor. No hay un vendedor. Perdón. No hay un vendedor en el anticipo de legítima, pero sí hay uno que da en cesión y uno que lo adquiere. ¿Ya? Cada uno vamos a ir explicando la, la forma de adquirirlo. ¿Cómo empezamos con una compra-venta? La compra-venta tiene que iniciarse por realizar una minuta. Esa minuta se va al notario, lo hacen testimonio. Ya, una vez teniendo el testimonio, van a tener el impuesto a la transferencia, un impuesto dentro de los requisitos, un impuesto anual, el catastro o plano, fotocopias de carnet de compradores y vendedores, ni de la empresa. Eso es en caso de que una persona jurídica les venda o una persona jurídica es la que compra. Ahora, muy bien, en esta parte de la compraventa hay que mencionar que el impuesto a la transferencia puede ser en tienen dos opciones. Una, si es una persona jurídica, tanto el que está comprando o el que está vendiendo, el impuesto a la transferencia lo puede pagar o bien en impuestos nacionales o bien lo puede pagar en su municipio. ¿Por qué? Porque las empresas hacen el famoso descargo de sus activos como, como activos y pasivos. Entonces,
Ya dependiendo de eso, es la forma de registro. Veremos en el registro de lo que es una minuta por personas naturales. Cuando es personas naturales, van a hacer la compra-venta y van a pagar el impuesto a la transferencia en su municipio. ¿Cómo va el registro? Una vez teniendo el testimonio, el impuesto anual, plano, catastro, fotocopias de carnet, con el impuesto a la transferencia, se van a derechos reales, ya sale, entra la compra-venta y sale a su nombre. Entonces, si tomamos en cuenta el procedimiento, en la alcaldía ya ha cambiado de nombre en su municipio y en derechos reales finaliza lo que es la compra-venta. Al finalizar, ya tienen un registro y pasa a ser público. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tiene un registro terminado. Cuando ustedes pagan por una empresa jurídica o compran por una empresa jurídica, el procedimiento es distinto, ya que se paga el impuesto a la transferencia, el formulario 430, y al pagar el formulario 430 se pagan impuestos nacionales. ¿Qué quiere decir? Que en su municipio no va a existir la transferencia por el momento. En procedimiento, pagan el impuesto en impuestos nacionales el 430, lo protocolizan y se van a derechos reales. En derechos reales hacen el cambio de nombre y con el folio real ya cambiado el nombre, tienen que ir a su municipio correspondiente y presentar el folio real. Ahí recién les van a hacer el cambio de nombre en el municipio. Entonces, cada compraventa, tanto entre naturales o persona jurídica, tiene un distinto procedimiento. Como les había mencionado, si ustedes lo realizan en su municipio, va a estar desde el momento que hacen la cancelación. Si lo realizan a través del formulario 430, tienen que terminar primero el trámite en derechos reales y recién irse a lo que es a su municipio. La declaratoria de herederos. En la declaratoria de herederos, ¿cómo se empieza la declaratoria de herederos? Lo primero es ir a un notario. El notario va a hacer la apertura de la aceptación de herencia. La aceptación de herencia es una forma general, ya que puede uno adquirir varios inmuebles, ¿ya? Y una vez teniendo esa aceptación de herencia, que el notario les va a pedir más requisitos, generalmente les pide certificado de descendencia, certificado de nacimiento, fotocopia de carnet, para hacer la aceptación de herencia. Una vez teniendo la aceptación de herencia, ustedes tienen que ir a la gobernación a pagar el formulario 01 por sucesión hereditaria. Después se van a impuestos nacionales a pagar el formulario 430. Teniendo el folio real y el impuesto anual, tienen que realizar lo que es la inscripción en derechos reales. Si ustedes notan, a un principio les había informado de que si ustedes pagan el formulario 430, el procedimiento es distinto. Es de igual forma con esto. Al pagar el 430, el cambio de nombre en su municipio todavía no va a estar realizado. Entonces, tienen que esperar que salga de derechos reales el folio real a su nombre y recién irse a la alcaldía o a su municipio para que ustedes hagan el registro en el municipio del cambio de nombre. Entonces, siempre y cuando que un registro venga por un formulario pagado en impuestos nacionales, el registro va a ser en su municipio después de derechos reales. Mm, Vamos a hablar ahora de un tema que es la usucapión, es una forma de adquirir la propiedad, pero esta forma de adquirir la propiedad es vía judicial, ¿ya? Se necesita un testimonio judicial y o escritura pública, ¿ya? ¿Por qué se dice eso? Cuando ustedes inician un proceso de usucapión, vale decir de que el proceso de usucapión tiene dos formas, una forma decenal y una forma quinquenal.
va dependiendo su abogado cómo va a direccionar el proceso de usucapión. Pero de antemano, para hacer un proceso de usucapión tienen que tener ustedes un requisito indispensable, que es tener la posesión en un ámbito pacífico. Quiere decir que nadie esté interrumpiendo la habitabilidad de su posesión en el inmueble. ¿Por qué? Porque es bien esencial esto. Porque durante el proceso de usucapión, el juez va a pedir una inspección en el momento de ir y ver de que ustedes tienen la posesión pacífica. Es más, a veces el juez se toma atribuciones y pregunta, les van a pedir hasta testigos y pregunta a los testigos si son vecinos y si realmente ustedes en el inmueble, viven en el inmueble de una forma pacífica, de que ustedes no lo hayan tomado a la fuerza o estén quitando el inmueble a una tercera persona. Entonces, por eso se les pone el testimonio judicial y o escritura pública. Porque cuando termine el proceso judicial, ustedes van a pagar igual el formulario 430 y el 01. Entonces, ¿cómo hacen tienen la opción de llevar la escritura judicial, presentarla en derechos reales con sus formularios 430-01, pero esa escritura judicial no se les va a devolver, eso se va a quedar archivado en las oficinas de derechos reales. Se les pone IO escritura pública porque ustedes tienen la opción de, antes de llevar a derechos reales, esa escritura pública con sus formularios 430 y 01, pueden llevarlo a notaría. Y en notaría les van a pedir una copia legalizada de todo el proceso y la escritura judicial, y eso lo van a protocolizar junto con los impuestos 430 y el 01. Entonces, una vez protocolizado, ustedes presentan a derechos reales y en derechos reales recién van a hacer la transferencia. Sí les van a devolver la escritura pública sellada, ya van a tener ustedes un respaldo, porque la mayoría de las personas cometen el error de un poco por economía también, economizar, van con la escritura pública, con la escritura judicial, lo registran y no les devuelven. Y cuando tienen que presentar ante una institución, por ejemplo, el banco, cuando otros lo venden con financiamiento bancario, entonces les piden el testimonio que uno ha adquirido el inmueble y ustedes no lo tienen y sacar una copia de eso no se puede, ¿ya? No tiene validez porque les van a pedir con sello de derechos reales, con, con sello de asiento. Entonces, es preferible que ustedes lo hagan con una escritura pública. ¿Ya? En cuestión de lo que es la usucapión, ¿ya? Como les decía también, vamos a entrar a lo que es los gravámenes. Hay dos tipos de gravámenes, uno voluntario y uno judicial, ¿ya? ¿Cuándo se da las restricciones voluntarias? Las restricciones voluntarias se dan por lo más común, que es préstamo de dinero, o el otro es compra-venta con préstamo de dinero. Entonces, cuando es compra-venta con préstamo de dinero, en la columna A se registra la compra-venta y en la columna B se registra el préstamo de dinero. Ahora, qué les garantiza en la columna B? Les da una seguridad jurídica. ¿En qué sentido? Al acreedor le da una seguridad jurídica de que ustedes se han prestado un dinero y ustedes no van a tener acto de disposición porque hay una restricción en el folio real y el que tiene esa autorización para dar para un acto de disposición va a ser el acreedor. Entonces, cuando alguien quiere hacer disposición de su inmueble y ve de que hay una hipoteca, sea por una persona jurídica, como, como es el banco, entonces les piden una carta de autorización, ya sea para hacer una transferencia, ya sea para hacer una modificación,
en cuanto a puede ser el estado civil, cambiar el estado civil, puede ser tanto en cuanto a la aclaración de datos técnicos, para cualquier modificación. Al tener una restricción, les van a pedir que adjunten una carta de autorización de una persona jurídica. En cuanto es un gravamen, ya, por una persona natural, quiere decir que una persona que no tiene NIT, ya, y colocan un gravamen, de igual forma puede ser por un préstamo de banco, ya, en la misma escritura pública de lo que van a ser un acto de disposición, como les decía, puede ser compraventa, una aclaración, en la misma escritura pública ustedes pueden colocar un, una cláusula de autorización, ¿ya? En la cláusula de autorización, si es una persona natural, ya va a firmar frente al notario y va a dar el consentimiento de cualquier acto de disposición al que ustedes estén pretendiendo realizar. Entonces, ahí ya van a poder hacer el acto. Ahora, quiero que también tomen en cuenta algo, y eso lo he escuchado en muchas personas en lo largo de la carrera, ¿ya? Dicen, hay un gravamen y lo han cancelado. Ya no debería estar el asiento, me dicen. Entonces, y he visto, hay gente que reclama por eso y por ello dicen, no, ya no tiene que estar el asiento porque ya está cancelado. No, porque el folio real ya es la historia de todo el movimiento que realiza. Como les indica en la columna A, realizan todo lo que es sus generales o un movimiento de aclaración. Ya puede ser una compraventa, una aclaración, datos técnicos o datos de identidad. ¿Ya? Tienen que tomar en cuenta de que como es una historia el folio real, en la columna B no se va a borrar el gravamen. Lo que sí va a aparecer si ustedes cancelan al acreedor la deuda y el acreedor está en la obligación de darles testimonio de cancelación o írselos a firmar la cancelación, va a aparecer en la columna C, como están viendo aquí en el, a su mano, en su pantalla, al lado derecho, están viendo, hay una cancelación. Aquí dice, en la B hay una restricción, en la C una cancelación, pero en aquí indica de que hay la cancelación de la columna del B1, entonces ya no tiene ninguna restricción. Eso les sirve como antecedente a lo que es las restricciones. Estábamos hablando de lo que es un gravamen, una restricción voluntaria. ¿Cuál es el otro o cuál es la otra restricción voluntaria? El famoso usufructo. ¿Qué es un usufructo? Un usufructo lo aplica aquella persona de la que está comprando para en este caso, a ver, un padre compra para un hijo, pero el padre, para asegurar que ese inmueble no sea vendido, le coloca un usufructo en favor de uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que en la columna B va a aparecer un usufructo indicando que no hay acto de disposición, para poder vender, alquilar, ¿ya? El usufructo prácticamente lo va a trancar. No van a poderse ni ir a prestar dinero, siempre y cuando dé también la autorización de la persona que está dando el usufructo, ¿ya? Entonces, y de igual forma, eso antecedente va a quedar en la columna B y en la columna C, si es que lo cancelan, lo van a cancelar en aquí. Hay un dilema, ¿ya? Que, que muchos he notado que lo toman y dicen, hay un usufructo, ha muerto el usufructuario, quiere decir que papá muere y el hijo está como dueño y quiere levantar. Entonces, para levantar el usufructo, tendría que firmar el usufructuario. Entonces, a aquella persona que está en favor del usufructo. Quiere decir de que la persona que haya muerto no puede firmar. Y al no poder firmar,
entonces tienen que hacer por la vía judicial. Entonces, al hacerlo por la vía judicial, pues, se hace un proceso y en el proceso el juez ordena la cancelación del usufructo. El juez firma ya en este caso por el de cuyos, que es la persona que ha llegado a fallecer. Entonces, hay un dilema. Hay otros abogados indicando de que no, ha muerto y se tiene que levantar por la vía voluntaria. Pero lo que no están llegando a comprender algunos colegas es de que en la vía voluntaria, ¿quién va a firmar? Tiene que firmar la persona que está en favor del usufructo. No puede firmar la misma persona que aparece en la columna A que el propietario. Entonces, sí o sí tienen que ir a la vía judicial. Ya, en cuanto a lo que es las restricciones voluntarias. En cuanto es a las restricciones no voluntarias, que son por la vía judicial, puede ser ordenado por un juez, puede ser ordenado por un fiscal, son las anotaciones preventivas, los embargos, hipotecas judiciales, ¿ya? Dependiendo el tipo de proceso que les coloca, que ordenan para la restricción. Ahora, tienen que tomar también en cuenta. El decreto supremo 27957 nos habla de que si hay una restricción, si existe una restricción, tiene que ser la misma persona o autoridad que ordene la cancelación. Al decir la misma persona, estamos hablando de, de personas naturales, ya, el deudor acreedor, en este caso, usufructuario. A excepción de lo que en la vía judicial indica, ya, ir por su inmediato superior. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si aquí coloca una anotación preventiva el fiscal, el mismo fiscal, no la misma persona, el mismo fiscal, o sea, quiere decir que el fiscal de esa área, ¿ya? Tiene que ordenar que se cancele y él mismo va a ordenar aquí, a menos de que esto, que la anotación preventiva haya sido ordenado por un fiscal y el proceso haya llegado a etapa de juicio, con sentencia, y en sentencia se ordene la liberación de la cancelación. Puede ser la cancelación ordenada por un juez, que en este caso, por un ámbito jerárquico, sería superior al fiscal. ¿Ya? Entonces, en estos dos tipos de restricciones, ¿ya? Se tiene que tomar mucho en cuenta de que tienen que pedir que sea la misma autoridad o en este caso una autoridad superior al que ha ordenado la restricción. ¿Ya? También tienen que tomar en cuenta aquí algo que me había saltado en la columna A, las generales de ley. ¿Cuáles son las generales de ley de una persona? Nuestro Código Civil nos habla de que en el libro primero de personas nos habla de que nosotros tenemos una identificación. ¿Cómo identificamos a una persona? Y identificamos por las generales de ley. Nombre propio, ¿ya? Número de carnet, estado civil, fecha de nacimiento, profesión, vivienda, o sea, la ubicación, ¿ya? Si somos hábiles por derecho o no somos hábiles, somos interdictos, ¿ya? Entonces, esas son las generales de ley. En el folio real nos piden tres, eh, dos generales de ley específicas: el estado civil y el número de carnet, perdón, y la fecha de nacimiento. Tres datos nos piden. ¿Por qué? El estado civil es bien importante. Si está soltero, casado, viudo, divorciado. Fecha de nacimiento, ¿por qué es importante? Porque podemos ver si el bien es adquirido en beneficio de un menor de edad o es adquirido de una persona mayor de edad. El número de carnet es bien importante porque es lo que identifica a una persona sobre los demás. Ahora, si vamos a desglosar lo que es estas tres generales de ley, ¿ya? Podemos indicar
que el estado civil tiene que ser un ente identificador para el abogado, para que pueda realizar una minuta de compra-venta o de aclaración o de cesación o de adquisición. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y lo comúnmente, hay matrimonios que llevan ya casados, todo eso, pero en el carnet no cambian. En el carnet está como soltero. Entonces, cuando hacen la compra-venta del inmueble, se hacen registrar como soltero. Como en esta parte lo pueden ver, no se ve muy bien, pero ahí dice sol. Al decir sol, indica el estado civil de soltero. Pero ellos ya son casados. Entonces, ese dato es bien importante. Cuando ustedes lleguen a adquirir la propiedad, tienen que preguntar o tienen que indagar si realmente es soltero o casado. En el caso de que hay dos formas en las cuales ustedes pueden identificar. Hay otras personas que en el momento de adquirir la propiedad estaban como solteros en el carnet, pero ya estaban casados. Pasado el tiempo, cambian el estado civil en su carnet y lo ponen casado. Entonces, si ustedes en el momento de hacer una compra-venta, aquí ven de que aquí hay soltero y en su carnet está como casado, tienen que pedir ustedes que se realice la aclaración de datos de identidad en cuestión al estado civil. Una vez realizado la aclaración de datos de identidad, en un ejemplo, en cuestión al estado civil, se les va a pedir unos requisitos, una minuta de aclaración, se les va a pedir certificado de matrimonio y certificado de SEGIP. ¿Ya? Entonces ese dato, y cuando realicen la compra-venta, les van a pedir el certificado de matrimonio para verificar si es un bien ganancial. En el caso de que sea un bien ganancial, les van a pedir que en la minuta se elabore con una cláusula adicional. Esa cláusula adicional es la conformidad de la cónyuge o el cónyuge, ¿ya? Indicando que la conformidad de venta y ya puede vender. Eso es para que no entren en unos problemas legales a futuro. ¿Qué pasaría si vende como soltero y en realidad había sido casado? ¿Qué pasaría? La esposa o el esposo puede iniciarles un proceso de nulidad, ya que no se ha dado la conformidad del cónyuge. Si es un bien ganancial, se supone que ese inmueble es un bien que corresponde a los dos en partes iguales, es decir, 50% para el esposo, 50% para la esposa. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, tienen que tomar bien en cuenta, ¿ya? Y como les decía, la otra general de ley, la fecha de nacimiento, ¿ya? También pueden colocarlo. A ver, ¿qué pasa si en su folio real indica casado? ¿Ya? Y en la fecha de nacimiento, en la fecha de nacimiento va a salir la fecha y abajo sale una fecha de adquisición del inmueble. Esas dos fechas van a corroborar de que si lo ha adquirido siendo mayor de edad o tal vez lo ha adquirido siendo menor de edad, pero está con estado civil casado. Entonces, ahí se hace la verificación de las fechas. Ahí es importante verificar su fecha de nacimiento con la fecha que ha adquirido. ¿Qué tal lo ha adquirido a los 17 años, siendo menor de edad, pero está como estado civil casado? No le podemos pedir conformidad porque se nota ahí que ha sido menor de edad cuando lo ha adquirido el bien, no estaba casado, eso quiere decir que es un bien propio, no es un bien ganancial. Entonces, se hace un análisis de los asientos y se puede dar paso al registro. Cuando, por ejemplo, mi persona, ya por experiencia que manejo en esto, yo, o sea, cuando atiendo a un cliente que viene y quiere hacer una compra-venta, en su mayoría yo les pido que traigan el folio real actualizado a la fecha para ver estos detalles que se ven en la columna A, ya que estos detalles, ya que esos detalles me señalan, ya que estos detalles me señalan esos pequeños puntos, ya, donde les indicaba el estado civil, su fecha de nacimiento, número de carnet, cosa que no se puede ver en la información de vista rápida. En la información de vista rápida solo sale el nombre, pero no sale si tiene las generales de ley. ¿Ya?
ese dato se obvia en la información de vistas rápidas. El folio real es un poco costoso, pero te lanza datos más exactos. Mientras la información de vistas rápidas solo te da la ubicación, superficie y te da el nombre de quién es el propietario y si tiene algún trámite pendiente. Mientras el folio real te lanza todos estos pequeños detalles de la columna A, ¿ya? E incluso en el folio real, en esta parte, te lanza si el folio de dónde ha venido, de libros, partida one, o si ha venido de una división y partición de un folio real. Entonces, esos datos nos sirven mucho para identificar si necesitan consentimiento, si es urbanizado, si es área rural, o sea, identificamos de esa forma el folio real. Porque tienen que tomar en cuenta también algo, de que el folio real, ejemplo, si pertenece al INSA, si pertenece al INSA, no se puede hacer la transferencia directa. Primero tienen que hacer la transferencia en el INSA y después lo van a hacer la transferencia en derechos reales. O sea, no entra el municipio si ven en lo que es en el INSA. Propiedad agraria, igual, no entra lo que es en el municipio, entra lo que es en INSA. Entonces, y el INSA les va a ir haciendo la transferencia primero y después recién lo van a hacer en derechos reales. Ahora, también, si hay una modificación en el nombre, estado civil, y esto pertenece al INSA, el INSA tiene que autorizar esa modificación. Entonces, yo prefiero, por experiencia, y les sugiero a ustedes que cuando reciban a un cliente o ustedes quieran comprar un folio real, les indico de que pidan un folio real actualizado a la fecha para ver si cómo está llenado en la columna A, ya que la información de vistas rápidas solo les da informaciones básicas, no les da el total y tal vez van a tener problemas porque firman la minuta y hacen la cancelación. Entonces, ya hay el problema y ya no hay devolución. Entonces, entran en un conflicto y la mayoría se queda estancado. ¿Ya? También, como les decía en esta parte, bueno, aclarando esa parte, ¿no? Las restricciones, este tipo de restricciones, como les decía, tanto a los voluntarios o que sean vía judicial, tienen que ser por la misma autoridad. Vamos a hablar de un tema, de límites. En estos límites, ¿qué vienen? Los cambios de jurisdicción. En los cambios de jurisdicción es mucho, se da, pero hay un requisito en el cual uno no puede conseguir fácilmente, siempre y cuando su lote de terreno pertenece a lo que es a la línea del límite de cada municipio. ¿Por qué? Cada municipio quiere pelear que tiene jurisdicción sobre un inmueble. Le- ¿Por qué? Porque le conviene en el sentido de eh, tributos. En el sentido de tributos, si uno pierde la jurisdicción, ya no tributan, entonces les conviene. Y no están bien definidas las limitaciones que uno tiene. ¿Mm? Entonces, hay un requisito. A ver, aquí vemos los requisitos. Certificado de no jurisdicción. Certificado de jurisdicción, impuesto anual, folio real, testimonio con el que ha adquirido el inmueble. Estos requisitos sí se pueden completar, ¿ya? El requisito más difícil es el certificado de no jurisdicción, que quiere decir que ustedes, un ejemplo, en La Paz les voy a colocar el ejemplo que se da mucho, es de Achocalla con el Alto. Entonces, Achocalla no puede certificar de que pertenece al Alto, que ha perdido esa jurisdicción. Cuando es en la línea limítrofe, no les dan el certificado. Cuando ya se nota de que no es en la línea, en la línea donde ven la jurisdicción que les corresponde y es ya notoriamente que pertenece al Alto, un ejemplo, sí les exceden, sí les extienden y les dan el certificado que no pertenece. Pero cuando es en línea, no. Y ahí va el problema. Existe incluso, hay personas que realizan este trámite y, a ver, ¿cómo les digo? Dicen, no, yo pertenezco al Alto, no pertenezco a Chucalla. Entonces cambian de municipio y ellos por intentar pagar menos impuestos se van al municipio más bajo. Entonces se empadronan
Y al empadronarse, ya abren la puerta al municipio a que les cobren impuestos, sin darse cuenta que no han dado la baja de la otra jurisdicción, es decir, que no han dado la baja en Achocalla, por ejemplo. Entonces, van a tributar doble. Y cuando a Chucaya les inicia un proceso para que paguen lo adeudado por impuestos anuales, ustedes van a decir, no, yo tributo en la ciudad del Alto, no tributo en la ciudad de Achucaya. Achucaya les va a indicar cuándo han hecho el cambio de jurisdicción. ¿Cómo han hecho el cambio de jurisdicción? Si aquí no hay en sistema que hayan dado la baja sobre el sistema de tributos de impuestos anuales. Ahí empieza el conflicto, ahí empieza ya de que está con procesos administrativos, cierre de cuentas, ya es un problema. Entonces ya tienen que volver a tributar, o ponerse al día y dar la baja. Entonces, este certificado es esencial. Ahora, también, cuando se dan cuenta que ustedes tienen que hacer un cambio de jurisdicción, cuando quieran adquirir una propiedad, en esta parte, a ver, les coloco. Este código, por ejemplo, dice 201401. Este código pertenece al Alto. Si fuera de La Paz, sería 201099. Entonces, quiere decir de que hay dos códigos, ¿ya? Un código que es este, y su impuesto anual lo revisan, y ahí dice, al municipio que uno tributa. Si ustedes tienen ese código, un ejemplo, les coloco, ¿no? De que es del Alto, y en su impuesto anual dice la ciudad de La Paz, entonces ahí hay tributación en una jurisdicción distinta. Ahí se les obliga a hacer el cambio de jurisdicción. Se les dice, como último registro, después realice el cambio de jurisdicción. Cuando también pueden ver de que ya ha señalizado, y es por eso también les digo que es esencial que saquen un folio real, en esta parte, donde estoy señalando con el mouse, indicando, ahí colocan una observación. Se les coloca como último registro, ¿ya? Y previo a otros registros, realice el cambio de jurisdicción. Entonces, ahí ustedes ya se pueden dar cuenta, antes de comprar, antes de adquirir, antes de pagar, pueden darse cuenta y decirles un rato, primero realice el cambio de jurisdicción y recién hacemos la compra-venta. Entonces, sí o sí, tienen que tener mucho cuidado en ver estos temas, ya que estos temas son los que ya en un futuro llegan a observar. Y si observan esto, es difícil llegar a subsanar algunos errores. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si aquí hay la observación de como último registro, que diga cambio de jurisdicción, y ustedes ya han pagado el impuesto a la transferencia, en su municipio ya cambia de nombre, y en derechos reales todavía está a nombre del anterior propietario? En derechos reales les van a rechazar, les van a decir, trámite rechazado, previo realice cambio de jurisdicción. Van a ir a la alcaldía y en la alcaldía les van a decir, pero ya no pertenece a su vendedor, pertenece al comprador. Antes de realizar el cambio de jurisdicción, primero presente el folio real terminado a nombre del comprador. Entonces, ni en uno ni en el otro les van a recibir el documento y se quedan al medio, sin nada. Y ya han pagado, y ya han terminado de hacer el intercambio, entonces, y si ustedes se quedan con un problema. Y la mayoría de estos se soluciona por la vía judicial. Entonces, por eso es bien importante, desde mi punto de vista, pedir el folio real y no así la información de vista rápida. En el folio real ya se pueden dar cuenta varias cosas. Entonces, ya uno prevé, y eso es bien importante que ustedes, si son abogados, revisen esa parte. Y si no son abogados, son los que están comprando, de igual forma, revisen si tiene alguna restricción, y esa restricción va a estar señalado en el folio real en la parte inferior de cada asiento. En su último asiento tienen que revisar si hay alguna restricción. También hay otra restricción, por ejemplo, en La Paz hay la restricción de, como último registro, por la circular 220 220,
Quebrado 2020, hay una circular que es para realizar la aclaración de datos técnicos. Entonces, si ustedes no realizan la aclaración de datos técnicos, de igual forma, no pueden hacer ningún movimiento en el folio real porque ya tienen una restricción. Entonces, tienen que tomar en cuenta esos puntos, ¿ya? En la información de vista rápida no va a salir eso, solo va a salir el nombre, folio real, y si tienen trámite pendiente o alguna restricción. Nada más, pero si ustedes ven el folio real, en el folio real, sí, en la información de vista rápida, no. Sugerencia, siempre pidan esto. Y hagan la comparación con su impuesto anual para que ustedes puedan ver a qué jurisdicción pertenece. ¿Ya? Es un punto bien importante, eso no lo tomen en cuenta. Otro punto importante que me había saltado, ¿ya? Es en esta parte, donde indica la superficie. Hay folios, ¿ya? Indicando dos tipos de superficie. Aquí una superficie y aquí indican superficie restante. ¿Por qué viene eso de superficie restante? De igual forma, en la información de vista rápida no se llega a visualizar eso bien. Entonces, es importante, lo reitero, siempre tenerlo el folio real a la fecha, actualizado, y ahí ya pueden ver. Una compra-venta que tenga dos superficies no les van a dar, les van a rechazar y les van a decir, primero individualice. Entonces, ya, ¿y quién tiene que individualizar? El propietario, el que les ha vendido. Pero el que les ha vendido muchas veces les dice, ya le te he vendido y es problema tuyo. Listo. Y ya entran en conflicto y tienen que acudir otra vuelta a la vía judicial. Es un proceso, es tiempo y es dinero. Entonces, mucho depende del asesoramiento que ustedes van a tener en cuanto a su abogado. Esta parte, si tiene dos superficies, que hay folios que tienen dos superficies, como les digo, su superficie que ha iniciado con la cual ha nacido, y aquí la superficie restante, quiere decir que ha salido una hija, un folio real hija ha salido, entonces se le resta la superficie y aquí tiene. O cuando viene de partida one se crea aquí un ejemplo, 300 metros superficie y superficie restante 300 metros igual. Eso es porque el sistema votado de partida one ha migrado a folio real y se copia dos superficies. Entonces, para eso tienen que hacer una aclaración de dominio, datos técnicos, donde indique que se haga la individualización de folio real, para que esta superficie, si es que aquí hay una superficie restante, se consigne a esta parte, donde es la superficie real. Entonces, y les vuelvo a repetir, es bien importante presentar un folio real y no tanto así una información de vista rápida. Sugerencia y consejo, siempre utilicen el folio real. Para cualquier acto, para lo que van a realizar, háganlo con un folio real. Sé que es un tema abundante y largo, pero esto es lo primordial, lo esencial que deberían tomar en cuenta en el momento de adquirir una propiedad. Si tienen preguntas, si tienen dudas, adelante, estoy para escucharlos. Vamos a hacer lo siguiente para mantener el orden. Una pregunta por persona. En caso de hacer dos o más consultas, van a ser expulsados de la reunión. El doctor tampoco va a contestar la segunda pregunta. Para ir en orden, por favor, vayan levantando la mano. Vamos a ir cediendo la palabra en orden de llegada. Hay dos reuniones, así que por favor, las personas que están en segunda reunión no pueden prender micrófono. Así que por favor, si pueden escribir en el chat, vamos a ir intercalando una pregunta de la primera reunión, otra de la segunda, así sucesivamente, yo ir dando la palabra. Así que por favor, repito nuevamente, una pregunta por persona. En caso de hacer dos, les vamos a sacar de la reunión y el doctor no va a contestar sus preguntas, ¿vale? Así que vamos en orden. La primera persona en levantar la mano ha sido Gabriela Eunice. Tiene la palabra, por favor, una consulta. Puedes hacer, puedes pedir el certificado de no propiedad. En el certificado de no propiedad va a salir
Todas las propiedades que tú tienes, que tu papá haya tenido a tu nombre, pero tienes que acreditar interés legal. Con eso, ¿con qué acreditas el interés legal? Con la aceptación de herencia, la forma general. Con eso primero identifica si tiene algún inmueble, si hay registrado algún inmueble a nombre de tu papá. Si hay un registro de nombre de tu papá, te van a lanzar el folio real. Con el folio real tú ya puedes sacar una información de vista rápida o con tu aceptación de herencia puedes sacar un duplicado del folio real. Pasamos a la segunda sala. Susana Montes nos pregunta, si uno no se declara heredero del padre y pasan los 10 años porque se acordó liberar el inmueble en favor de otro hermano, pero no se cumplieron los acuerdos, mi pregunta es si ya se perdió todos sus derechos. Gracias. Muy buena pregunta y eso es algo que me había saltado. A ver, en la declaratoria de herederos, nuestro Código Civil dice, claro, 10 años para poder exigir ser parte de ese inmueble, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Hoy llega a fallecer el de Cuyus, ¿ya? Y tenemos 10 años para exigir el derecho. Pero ¿qué pasa si ninguno se ha declarado heredero durante los 10 años? Es más, pasa 20 años y nadie se ha declarado heredero. Pasados los 20 años, el derecho no prescribe en adquirir la propiedad por declaratoria de herederos. ¿Ya? Puedes adquirirlo, sea 20 años, sea 30 años, puedes declararte heredero, siempre y cuando en el folio real no haya sufrido un cambio. ¿Qué quiere decir un cambio? Aquí va el segundo ejemplo. Hoy muere, ¿ya? Al día siguiente, uno de los hermanos se declara heredero. Listo. Y los demás hermanos no se declaran, esperan 10 años. Han esperado 10 años, uno solo se declara heredero. Al declararse uno heredero y ha pasado más de 10 años y ese hermano que se ha declarado heredero lo vende y los otros hermanos, una vez vendido, los otros hermanos quieren reclamar, han perdido el derecho de reclamar para declararse herederos. El tercer ejemplo, hoy muere, un hermano se ha declarado heredero, pasan 10 años, 20 años, y sigue la misma persona que se ha declarado heredero. Si ha pasado 20, 25 años, se quieren declarar herederos los otros hermanos, pueden declararse herederos. ¿Por qué? Porque no ha sufrido un cambio en el folio real. Se va a ver, como les he mostrado en el folio real, en la columna A se va a ver el historial donde indique que tal persona ha fallecido y se ha declarado heredero tal persona y no ha habido otro cambio. Entonces, así hayan pasado 20, 30 años, uno puede declararse heredero. Pero si en el folio real aparece de que ha fallecido la persona que estaba en la columna A, se ha declarado heredero tal persona y pasa los 10 años y lo ha vendido, hay una compra-venta, ya no tienen derecho. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando no haya una modificación a lo que es a la declaratoria de herederos por una compraventa o por un anticipo de legítimo o algo, pasados los 10 años, pueden, si no ha habido una modificación, pueden declararse herederos. Pero si ha habido ya una modificación pasados los 10 años, ahí ya ustedes pierden el derecho. Ahora hay también el otro ejemplo. Una persona hoy muere, mañana se declara heredero y pasado lo vende sin que estos hermanos se hayan declarado herederos, pueden acudir a la vía judicial para pedir la nulidad de esa venta, ya que tenían 10 años ellos para poder declarar heredero y pueden llegar a anular lo que es la compraventa de lo que ha realizado uno de ellos. Buenas noches, doctor. Quería hacer la siguiente consulta. En el caso de que tengan restricciones o gravámenes ya inscritos en el Foro de Derechos Reales, esta persona si lo ha hecho la venta, procede esta venta con esos gravámenes de deuda y esto a personas naturales, no jurídicas.
Muy bien, algo que también me había olvidado. ¿Cuándo procede un cambio de nombre? Cuando hay un gravamen. En dos situaciones. Cuando es una venta perfecta, que es ordenado por un juez, va a ordenar que se inscriba la compraventa, habiendo restricciones. La otra es de forma voluntaria, pero como les había explicado, que en su minuta ustedes coloquen el arrastre del gravamen y que ahí autorice la persona que tiene, que está como acreedor para que se dé la venta. De otra forma, se les va a observar el documento y no van a poder realizar la compraventa, se va a trancar ahí. No lo van a tener registrado en su municipio, en la alcaldía, en su impuesto, pero no lo van a tener registrado en derechos reales. Entonces, eso va a hacer de que no lleguen a completar el registro y no lleguen a tener el derecho propietario. Ahora pasamos a segunda sala. El estudiante Jesús Armando Cordero pregunta, ¿qué errores o deficiencias documentales son los más frecuentes que retrasan o impiden una inscripción de propiedad y cómo se puede evitar? Gracias. Muy buena pregunta. Como a un principio y en el largo de la conversación, es bien importante, desde mi punto de vista, que ustedes pidan el folio real. ¿Por qué? En el folio real, si ellos no pueden sacar un folio real, es porque tiene una restricción o que tiene un trámite pendiente, ¿ya? Entonces, ahí hay una señal de que el folio real está mal, y ¿por qué no les entregan un folio real actualizado para la venta? En donde cometen también errores en cuanto a la minuta, en lo que les decía, el estado civil. ¿Ya? En la información de vista rápida no salen las generales de ley. En el folio real, sí, ahí está consignado eh, sus generales de ley. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para cualquier acto, sea una minuta de aclaración, sea una minuta de transferencia, sea una minuta de anticipo, sea la declaratoria de herederos, verificar que sus datos estén tal cual están en su carnet. Es uno de los mayores errores que uno comete. Está en su folio real como soltero y en su carnet está como casado y les venden. Y sobre eso ni siquiera da conformidad a la esposa. Peor, ¡pam! Ya, listo, venta anulada. No pueden y se trancan en eso. Ya, otro gran error que cometen de igual forma es, igual en el folio real, la superficie cero. ¿Qué quiere decir superficie cero? De que no se consigna cuántos metros tiene. Entonces, y eso ya lleva a que no pueden registrar la compraventa. Otro error que cometen comúnmente es cuando hay dos superficies, una superficie real y una superficie restante. Entonces, se les dice, se les indica, no pueden realizar la compraventa hasta que ustedes regularicen el folio real. Y eso no se ve en la información de vista rápida, eso se va a ver en lo que es en el folio real. Por eso es bien importante que ustedes en el momento de adquirir, o sean abogados o sean los que están comprando, vean y verifiquen el folio real. Son los errores más comunes que hay. Entonces tienen que tomar en cuenta antes de comprar un inmueble. Ya, buenas noches, doctor. Sabía que quisiera hacer una consulta, que tengo un terreno de 120 metros cuadrados y los documentos que tengo son nada más que de 100 y somos tres hermanos y los tres no hemos puesto de acuerdo que yo quiero comprar de mi hermano su parte y yo no sé si cómo se podía solucionar. Eso quisiera hacer una consulta. Ya. Buenas noches. Mucho dependiendo de la jurisdicción donde pertenecen. Yo les voy a hablar del caso La Paz. La Paz, por ejemplo, se divide en varios municipios: Mecapaca, Palca, Achucalla, ¿ya?
y La Paz. Entonces, en esos municipios, por ejemplo, lo que usted habla de lo que es la superficie, en su folio real está 100 y si vamos a medir está 130. En los municipios de Palca, Mecapaca y Achocallá se hace incremento de superficie por la vía judicial. Y en lo que es La Paz se hace el incremento de superficie por la vía administrativa. Entonces, previo a lo que usted hace una compraventa, y si quiere regularizar bien antes de realizar la compraventa, le sugiero que vea uno, a qué municipio pertenece, y si pertenece a los municipios, a los 3 municipios que le he mencionado, vaya a la vía judicial para que regularice la superficie. Y si no, si pertenece a La Paz, tiene que hacerlo una minuta de aclaración por la ley 247 con su catastro, indicando que tiene usted la posesión de esos 130 metros y que se ordena el incremento. Esas son las dos formas. Ahora nos dirigimos a segunda sala. Minerva Mary pregunta lo siguiente. Para adquirir una propiedad dijo que es la minuta, testimonio y el impuesto a la transferencia. ¿Qué otros pasos o documentos más prosigue y se necesitan? Gracias. Para la compra-venta, vas a empezar con la minuta, que eso lo haces con un abogado. El abogado te va a revisar el folio real y en el folio real todos los datos que yo les he dado, los tips, esos tips tienen que revisar. Los revisa, hace la minuta, pagas el impuesto a la transferencia, tu minuta con el impuesto a la transferencia lo llevas a un notario. Ese notario lo va a protocolizar, que quiere decir que tu minuta y tu impuesto a la transferencia lo va a unir y se va a volver en un solo testimonio. Ese testimonio, y dependiendo de la jurisdicción donde perteneces, tienes que presentar el testimonio, el impuesto a la transferencia, impuesto anual, plano o catastro, dependiendo de donde perteneces, y vas a poderlo inscribir a fotocopia de carnet de comprador y vendedor. Todo eso en originales, más 2 copias, y eso lo llevas a derechos reales. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Una consulta. Si hay una vivienda que ha sido adquirida con financiamiento bancario por una pareja en matrimonio y estos se divorcian y acuerdan que el bien es un bien ganancial que da medias, incluso siguen pagando el préstamo por partes iguales. Pero si una parte le quiere comprar su parte al excónyuge y ponerlo a su nombre y hacerse cargo de la deuda en su totalidad, ¿qué pasos se tienen que seguir? ¿Qué procesos se tienen que hacer? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Saben lo que es? Cuando hay la separación cuando ya hay un divorcio, van a hacer lo que les he indicado, la aclaración de datos de identidad en cuestión a lo que es el estado civil. Entonces, se va a inscribir la sentencia de divorcio y se va a inscribir el acuerdo transaccional. Al haber un inmueble en medio de que es un bien ganancial, es necesario en vía judicial inscribir el acuerdo transaccional, donde indiquen de que tienen varias opciones. Uno indican que cada uno se va a quedar con lo que le corresponde, el 50% para uno, el 50% para el otro, o donde uno va a ceder a uno de los, o tanto a esposa o esposo, va a ceder su 50% y se registra. Eso tiene que estar registrado. Eso es en cuestión a derechos reales. Ahora, en cuestión a la pregunta que usted me realiza de la deuda del banco, se ha adquirido como un bien ganancial y están pagando mutuos. Entonces, una vez registrado el divorcio, usted lo que puede solicitar en el banco es la subrogación de deuda. ¿Qué es una subrogación de deuda? Una subrogación de deuda es decir, de que la persona que ha acompañado cuando van a sacar el crédito ya se va a apartar y usted va a quedar sola tanto con la obligación y con el beneficio. Entonces, esa subrogación de deuda se lo hace en el banco, es un trámite administrativo, ¿ya? Ahora, si ustedes no hubieran realizado
la sentencia de divorcio y no lo inscriben la sentencia, o sea, hacen el divorcio, hacen la sentencia, todo. Está ejecutoriado y ya. Entonces, si ustedes no los registran en derechos reales, cuando ustedes quieran, como tú dices, subrogarse la deuda, uno va a tener que salir del folio real porque uno se subroga, está vendiendo prácticamente. Si esos datos no están actualizados en el folio real, no hay venta entre esposos. Es lo primero que les van a decir en la alcaldía cuando quieran realizar la venta del 50%. Por eso es esencial, y les vuelvo a repetir, tener el folio real y ver los datos actuales más su fotocopia de carnet, porque o el carnet, en el carnet ya va a salir si ustedes son divorciados, son, no sé, si hay una deuda, en este caso hay una deuda del banco y que se quiere subrogar. Entonces, no hay venta entre esposos, sí o sí tienen que escribir la sentencia de divorcio y el acuerdo transaccional para que el banco acceda a lo que es la subrogación de deuda. La subrogación de deuda donde uno va a salir y prácticamente se va a quedar uno con el bien inmueble y va a quedarse también con la obligación de la deuda. Segunda sala. En la segunda sala, Catherine Justiniano Oliva pregunta lo siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Podría expandir un poco más la información sobre la individualización del derecho propietario respecto a la propiedad rural que está regulada por el INRA? Gracias. No. Individualización del derecho propietario es uno. Individualización del folio real es otro. ¿Qué quiere decir individualización del derecho propietario? Que cuando hay un folio real grande, de una superficie grande, hacen ustedes una división y partición. Al hacer una división y partición, se reparten. Por algún error pueden repartirse, son 3 hermanos y en un folio real tienen que entrar solo uno en cada folio real. Por un error entran los 3, en la resolución que les han dado para la división y partición han entrado los 3. Bueno, entran los 3, ahí pueden hacer individualización de propietario en el folio real. Ahora, la individualización del folio real por superficie restante es otra cosa. La individualización de folio real por superficie restante tiene que hacer una minuta de aclaración de datos técnicos en cuanto a la superficie que se consigne. Solamente la superficie restante a la superficie real. Y con eso va a salir un nuevo folio, un nuevo número de folio real. Lo que a un principio les estaba mostrando, les he mostrado un folio real y en la parte superior decía vigente. Entonces, cuando haces una individualización por la superficie en el folio real, ese folio ya va a quedar no vigente y se te va a generar una nueva matrícula, un nuevo número, porque la superficie ya no va a tener superficie restante, solo va a tener superficie real. Entonces, es bien diferente individualizarlo por titularidad de dominio a individualizarlo por dominio. Dominio, como les decía, superficie. Titularidad de dominio, como les decía, que hay varios propietarios y aclaran de que eso solo pertenece a un propietario. Buenas noches, doctor. Una consultita. En caso de perder todos los documentos hasta el folio real y no tener nada, digamos, para algún trámite, ¿qué podría realizar? Buenas noches. Muy bien, muy buena pregunta y eso he visto también que varias personas se asustan, ¿no? He perdido el documento total y ya no sé ni dónde. Todo por el ámbito legal. Ustedes pueden hacer prevalecer el derecho todo por el ámbito legal. ¿Cómo? Inician por lo primero, ya que no tienen nada, ni un documento, pero sí están seguros de que ustedes han registrado un folio real a su nombre. Lo primero que tienen que hacer es ir a derechos reales y pedir el certificado
de no propiedad. El certificado de no propiedad les va a lanzar cuántos inmuebles tienen ustedes registrado a su nombre. No les van a dar el folio real, les van a dar el número de folio real. Bueno, ya tienen el número de folio real. Con el número de folio real van y piden un informe del último registro. Ya tienen el número de folio real. Al pedir el informe, a mismos derechos reales, les van a dar el informe de qué, del último asiento registrado a su nombre. Muy bien, les va a salir qué notario es y les va a salir qué número de escritura pública es. Entonces, con ese informe de derechos reales, se van a lo que es al notario, porque ya les van a dar qué notario pertenece, y sacan un duplicado. Ya van a tener ahí, ya tienen el número de folio real, ya van a tener el duplicado de su escritura pública. Una vez teniendo esos, vuelven a derechos reales y le dicen, quiero hacer un resellado. El trámite se llama resellado de escritura pública. Entonces, van a derechos reales, hacen el resellado y su escritura pública que han sacado duplicado de notaría, lo van a sellar con el último asiento y les van a extender una copia original, o sea, una copia, un duplicado del folio real. Entonces ahí ya han conseguido el número de folio real, ya han conseguido el testimonio, la escritura pública, ya han conseguido el folio real. Si ustedes han extraviado el catastro más, con esos documentos van a su municipio y les van a dar incluso una copia legalizada del impuesto anual y con eso también ya realizan para sacar un duplicado del catastro. En el caso de que sea un municipio que no tiene catastro, con esos documentos que han recabado ya en derechos reales, pueden pedir su plano aprobado y su certificado. Esa es la forma correcta de reponer la documentación. El estudiante Francisco Cocarico pregunta, buenas noches, doctor. Una pregunta, ¿qué tiempo de vigencia tiene un folio real? Muy buena pregunta. Todo va dependiendo a qué, a la institución que les está pidiendo. Un ejemplo, hay alcaldías que les hacen valer el folio real 3 meses. Hay alcaldías que les hacen valer 30 días. En el banco les piden de que sea antes de los 60 días. Entonces, mucho depende a qué institución o quién les está pidiendo la documentación. Pero si no es un documento que les esté pidiendo una institución y es de resguardo para ustedes, un folio real tiene vigencia hasta que diga no vigente o que cambie la titularidad de dominio, que es en la columna A lo que les he mostrado a un principio, indicando que el propietario vende a otro propietario, vende el inmueble y es otro propietario, entonces ya queda, ya ese folio real con un asiento menos ya es no vigente. Esa es la vigencia del folio real. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Para matricular por primera vez un lote en un municipio, ¿directamente yo lo puedo matricular o el municipio tiene que hacer un trámite? Porque creo que en mi municipio no tiene nadie derechos reales. Esa sería mi consulta. Y yo tengo que iniciar directamente yo de mi terrenito nomás, de mi lote. Buenas noches. La pregunta, ¿no? El servicio de matriculación, ¿cuándo se da? Es un servicio que se da en derechos reales. Este servicio se da cuando uno ha adquirido la propiedad, cuando tenía registrado en libros o cuando tenía registrado en partida one. Entonces, si uno tenía registrado en libros y no ha actualizado a la fecha, van a derechos reales con ese testimonio donde está inscrito, se vende la propiedad del libro 40 del año 86 a Fojas 40 igual, un ejemplo, entra por el servicio de matriculación y migra de libros, migran todos los datos al folio real.
Otra forma también de matriculación es cuando en partida one, de la misma forma. Es un código que les dan de 7 dígitos, creo. Y eso, de igual forma, presentan la escritura pública porque ya es partida one, de igual forma, por sistema de matriculación, migra al sistema del folio real. ¿Ya? Otra forma de matriculación, ¿ya? La otra forma de matriculación es cuando hacen ustedes un proceso de usucapión y el juez ordena en su por tanto, en la parte dispositiva de la sentencia, indicando de que se cree una nueva matrícula. En el momento que el juez ordena crear una nueva matrícula, entra por el sistema de matriculación y se va a crear un nuevo número folio real. Esas son las formas en las que entra una matriculación. Ahora nos dirigimos a segunda sala. Patricia Álvarez pregunta lo siguiente, doctor, ¿se podría hacer una rectificación de metros cuadrados haciendo un memorial? Ya. ¿Cuándo se aplica una ratificación? Una ratificación se aplica cuando hay una compra-venta, cuando hay un anticipo de legítima, ¿ya? Cuando hay un mal llenado en la declaratoria de herederos, entonces hacen una ratificación, ¿ya? ¿Cómo? A ver, les coloco el ejemplo. Ustedes han hecho una minuta y han hecho se vende 200 metros cuadrados y han obviado 200 metros, 0,01. Ese 0,1 les van a observar y les van a decir, los datos de superficie no coinciden con el registro en el folio real. Entonces, observado. Listo. ¿Cómo subsanan eso? Con una ratificación. La ratificación hacen una minuta. Esa minuta tiene que protocolizarlo el notario. Pero en una ratificación de compra-venta, anticipo legítimo, cuando actúan dos partes, tanto el comprador, el vendedor, el cesionante, el adquiriente, tienen que participar todas las personas que han participado en el testimonio principal. En el caso de una compra-venta, comprador y vendedor tienen que volver a firmar lo que es una ratificación para que tenga validez, porque si lo hacen unilateralmente, no tiene validez, ya que tiene que esa rectificación tiene que validar al primer testimonio en el cual ustedes se han equivocado. ¿No? En esos casos se da una ratificación. Doctor, buenas noches. Una consulta. Cuando dijo el tema de las anotaciones preventivas, el tema de las anotaciones, por lo general los fiscales en mi distrito cambian cada 3 meses. La solicitud de desgravamen tengo que hacerla al nuevo fiscal que se dio con la cartera o buscar dónde está el anterior fiscal. Como les decía, tiene que ser por la misma autoridad, no por la misma persona. Quien ha ocupado en lugar del fiscal está con el fiscal de materia, tiene que ser el mismo fiscal de materia, no la misma persona, para que pueda hacer la cancelación. Algo que algo que he obviado es también de que una anotación preventiva tienen que tomar en cuenta. Una anotación preventiva prescribe. ¿En qué tiempo prescribe una anotación preventiva? A los 2 años. Se puede también hacer, ustedes si tienen un inmueble, se han colocado una anotación preventiva, pasa 2 años, pueden pedir la prescripción de la anotación preventiva y eso tienen que hacerlo igual ante la misma autoridad que ha colocado la anotación preventiva y les va a dar curso porque solo tiene validez de 2 años. Les van a dar curso, les van a dar la cancelación y eso ustedes tienen que llevarlo a derechos reales para que se registre la cancelación de la anotación preventiva. Muchos se equivocan en algo. Muchos indican, ya pasado 2 años, ya prescrito, ya tengo disponibilidad del inmueble. Y es algo bien incorrecto.
Mientras esté registrado la anotación preventiva y no haya una cancelación, si bien sabemos que prescribe a los 2 años, de igual forma, derechos reales no de forma unilateral, o sea, no, derechos reales no de una forma voluntaria lo va a quitar. Tiene que tener una base para que pueda retirar para que pueda poner el asiento de cancelación de la anotación preventiva. Y eso tienen que hacerlo ustedes. O sea, si ustedes ya han visto que ha pasado 2 años, pueden pedir prescripción. Y la prescripción los registran en derechos reales y ya se hace la cancelación. Pasamos a segunda sala. Sandra Ayaviri pregunta, ¿qué pasa si compré un bien inmueble y el propietario del lado invadió 1 metro de mi terreno? ¿Qué tendría que hacer en ese caso, ya que hay una barda que él realizó en ese metro? Cuando ustedes compran un inmueble, se les pide el folio real. Si ustedes son más exquisitos, les van a pedir el plano o el catastro. Cuando ustedes van a hacer la actualización del catastro, les dicen si ha habido una modificación. Si no ha habido una modificación, nadie ha entrado a su propiedad, no han modificado la construcción. Pero si ustedes indican que hay una modificación, entonces se va a registrar si hay una falta de metraje o si hay un sobrante de metraje. Entonces, previo a un registro, les van a pedir que o corrijan, o bien renuncian a la superficie, o bien realizan el incremento de superficie. Pero eso dependiendo al municipio donde están. Cada municipio es distinto, pero en La Paz, el ejemplo, lo que les decía, Palca, Mecapaca y Achocalla, el incremento de superficie es vía judicial. En La Paz es vía administrativa. La renuncia a la superficie, ya que han perdido 1 metro, un ejemplo, ¿no? Y ustedes están de acuerdo en eso y renuncian a esa superficie para no tener mayor problema, que otros optan por eso, es vía administrativa. En cualquiera de los municipios en La Paz es vía administrativa la renuncia a superficie. Muy buenas noches, gracias por la clase. Mire, si existen 2 folios reales de una misma propiedad, una de data antigua del año 1990, digamos, y otra a partir del año 2010, bueno, sabemos que la que valdría sería la del data antigua, ¿no? Pero este reclamo, ¿dónde se hace? ¿Ante derechos reales o por vía judicial? Gracias. Ya. Como les decía, el número de folios reales es único, pero sí hay ese caso de que un mismo lote de terreno tiene 2 folios reales. Y la pregunta está, ¿a dónde acudimos? ¿Qué hacemos si vemos, yo vivo en mi casa y alguien viene y dice, aquí está la misma ubicación y aquí está el folio real, yo soy el dueño? Se va a un proceso judicial y el proceso judicial al que ustedes van a acudir es al mejor derecho propietario. El mejor derecho propietario, ¿qué quiere decir? Que les van a pedir un informe, ya sea trentenal o un informe de tradición, para ver quiénes han ido por el correcto registro, que quiere decir la prelación tanto de fechas y la prelación de los asientos registrados de las compras, ventas o limitaciones. Como les había mencionado a un principio, el folio real en la columna A, ahí va a salir el antecedente. Que persona 1 vende a persona 2 vende a persona 3 ha hecho una división y partición, pasa un folio, persona 3.1 vende a persona 3.2 y ahí se va a ver el registro, si hay un correcto registro de antecedentes. Y ahí va a ganar el que tiene el mejor derecho propietario, el que ha seguido correctamente los registros. Pero aquel de que aparece, como usted indica, un folio real creado, nuevo, reciente, 2024, un ejemplo, 2020, un ejemplo, su tradición no va a existir,
porque su tradición va a ser, y si existe, va a ser de otro lugar, va a decir, la tradición de 1 a 2 y no hay más tradición. O cómo se van a dar cuenta que ese número no pertenece a tu lote, van a ir atrás, ya, en tradición, y van a ver un ejemplo. El inmueble está ubicado para hacerles algo, para que puedan entender, en la ciudad del Alto. Y según su tradición, el inmueble nace de la ciudad de Oruro. Un ejemplo, es un ejemplo macro, ¿no? Para que puedan entender. Entonces ahí van a ver, ahí no hay coordinación, no hay coordinación en el registro, entonces no tiene el derecho propietario. El que tiene el derecho propietario es aquel que ha continuado con el correspondiente registro. Doctor, de Santa Cruz, si yo pierdo mis documentos, carnet de propiedad, etcétera, ¿puedo solo sacar folio real? Gracias. Si tienes el número de folio real, lo que te van a pedir para sacar un duplicado de tu folio real, te van a pedir o bien una fotocopia anterior o bien el testimonio. Y si lo has perdido todo, tienes que hacer lo que anteriormente he indicado. Primero, pedir a notario un duplicado. Y con ese duplicado vas a pedir un resellado. Con el resellado ya vas a tener tanto la escritura pública y el folio real. Aló, buenas noches a todos. Una pregunta. Si tenemos una propiedad de 200 metros y somos 5 hermanos, ya, y nos toca a unos 40 metros, esos 40 metros, uno de nosotros puede vender o hipotecar en un banco. Gracias, esa es la pregunta. Buenas noches. Sí, y dependiendo también del banco. En la vía legal, sí lo puede hacer. Puede hipotecar sus acciones y derechos que le corresponden, ¿ya? Como estamos hablando con el banco, se nota que va a ser un gravamen hipotecario de forma voluntaria. Y al ser de forma voluntaria, el banco les va a exigir que tengan el consentimiento de los demás copropietarios. Si son 5, uno quiere hipotecar sus acciones y derechos, va a pedir la conformidad de los otros 4. Pero en la vía legal se puede, pero mucho depende de lo que el banco en su reglamento les permita. Si en su reglamento no les permite hacer, ¿por qué? Porque puede haber problemas en la forma de cobro. ¿Qué tal el hermano que se está prestando no puede pagar? El banco lo que va a hacer es embargar, pero no puede embargar solamente sus acciones y derechos. Entonces, va, como es indivisible, al ser un 200 metros y al ser 5 hermanos, al ser indivisible, se va a ir un proceso y les va a obligar a vender a todos. Pero para eso va a decir, necesito consentimiento. ¿Cuándo? Cuando ha adquirido el crédito. Por eso es bien importante que el banco les va a llamar a todos y les va a pedir consentimiento de que ustedes tienen el conocimiento de que se está hipotecando sus acciones y derechos y que en caso de incumplimiento se les va a embargar y rematar, pero no sobre sus acciones y derechos, se les va a embargar y rematar sobre todo, pero sí se les va a respetar el monto sobre las acciones y derechos que les corresponde a ustedes.
La estudiante Cintia Terrazas pregunta lo siguiente. Buenas noches, doctor. En mi caso somos 3 hermanos, todos herederos de una propiedad que mi mamá recibió como herencia y no regularizó en su debida oportunidad cuando estaba con vida. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para regularizar nuestro derecho propietario? Gracias. Si su mamá ha fallecido, lo primero que tiene que hacer es declaratoria de herederos. Ahora, no sé cuál es el problema que no haya realizado la madre, pero si me hablas de que ustedes no han registrado la declaratoria de herederos, tienen que ir al notario, hacer la apertura de la aceptación de herencia, pues ir y hacer el 430, el 01 pago y volver al mismo notario, hacerlo protocolizar para que sea una aceptación de herencia ya específica sobre un inmueble y registrarlo en derechos reales. Muchas veces en la declaratoria de herederos, ¿qué es lo que pasa? Como migra de un sistema antiguo en la mayoría, bueno, en la mayoría, ya la mayoría ha hecho su aclaración y han corregido, pero hay casos donde han migrado de libros a partida a folio real o de partida one a folio real, en donde se puede observar en la columna A, ¿ya? En la columna A no hay las generales de ley y solo está el nombre completo del de cuyos. Entonces, ustedes, previo a declararse heredero, lo que tienen que hacer es, por la ley 247, hacer la aclaración de las generales de ley. Como les he dicho, tiene que firmar ahí el interesado. Pero como ustedes indican de que ha fallecido y ustedes son los herederos, con la aceptación de herencia pueden hacer la aclaración, pueden recabar los requisitos que les van a pedir: certificado de nacimiento, certificado de registro, certificado de defunción, certificado de matrimonio si es que fuera casado, y con eso van a poder hacer, primero, arreglar lo que está mal, regularizarlo, poniendo las generales de ley. Y después de eso ya pueden hacer lo que es la aceptación, la inscripción de la declaratoria de herederos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Mi consulta va en lo siguiente que hace rato me manifestaba, ¿no? Nos decía que pueden pasar 10 hasta 20 años para que una persona llegue a aceptar la herencia. ¿Qué pasa? Quiero entender bien este tema del cómputo que no me ha quedado muy claro. Nos has referido que pueden pasar 20 años y acepta uno de los hermanos la herencia, pero posteriormente quiero saber si el cómputo para los demás hermanos corre a partir de que se modifica esta situación en el folio o desde la aceptación. Muchas gracias. Desde el momento que ha muerto el de cuyos. Muy bien. Y yo les tengo bien agradecidos. Y antes de concluir, sí quisiera darles un tips donde he escuchado mucho a los colegas, he escuchado mucho a la gente. Sí quisiera darles un tips donde ustedes, y nadie me ha preguntado, pensé que alguien me iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un anticipo de legítima, una compra-venta y un bien parafernal? ¿Ya? Y había una pregunta de una señora donde estaba que se ha divorciado y es un bien ganancial. Muchos, en su mayoría, son los padres que compran para los hijos, ¿ya? Y por no tener una buena orientación, por ahorrarse dinero, hacen la compra-venta. En una compra-venta, para un hijo que está casado o una hija que está casada, una compra-venta entra como bien ganancial. Y al ser bien ganancial, en el caso lleguen a separarse, a hacer divorcio, si bien no han contribuido con nada,
al ser solamente compra-venta, ya tienen derecho a un 50%. Entonces, como les decía a un principio, hay veces el padre compra para el hijo o los abuelos compran para los nietos, entonces se quedan y en un desgusto, ¿no? Y ahí va el tips que les doy. Un anticipo de legítima, por más que esté casado y el padre le da un anticipo de legítima al hijo, no entra en un bien ganancial. Pero hay veces uno, por evitarse lo que es el pago de impuestos, que es un poco más alto, quiere asegurar que por más que su hijo o hija entre en una situación de desvinculación dentro del matrimonio, que ese inmueble no se toque y siga conservando, ya que es una adquisición, hay una tercera opción para que puedan proteger ese inmueble. Y eso les hablo abiertamente a los padres más que todo, ¿no? Que es hacer una compra-venta con una cláusula de bien parafernal. Esa cláusula de bien parafernal les indica de que el dinero obtenido no es ganancial y que ese dinero es un dinero propio. En el caso de que haya una ruptura, una desvinculación de matrimonio, ¿ya? Se demuestra la escritura pública en un proceso judicial y se reconoce ese inmueble fuera de la comunidad ganancial, así hayan estado casados en el momento de adquirir la propiedad por compra-venta con bien parafernal. Es un tips que les doy, que les recomiendo a los colegas, a los que están los colegas abogados, y a aquellos padres que quieran asegurar un patrimonio en el caso de rupturas. Con eso yo realmente, con ese tips, les tengo bien agradecido por haberme escuchado. Espero haber solventado algunas dudas. Espero que todo se haya resuelto en el caso. Y si tienen alguna duda o algo, en una próxima presentación en la cual me van a invitar, o si me invitan pronto, se les va a igual dar un tips y se les va a aclarar alguna duda. Les tengo bien agradecido. Gracias por estar presentes en la presente exposición. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos.